Buenos días a la audiencia. Estamos en el siglo XXI, la era de la tecnología, donde cualquier ser humano está expuesto a nuevas posibilidades. Junto con los compañeros Elías Tanaka, Marco Centurión y Viviana Cáceres, quien le habla. Bueno, le vamos a estar explicando sobre algunas lámparas, especialmente la incandescente. Las lámparas juegan un papel interesante en estos tiempos por ser algo esencial para nuestro manejo diario. Elías expondrá parte de la historia de lo que fue las lámparas desde sus inicios. La lámpara incandescente es uno de los inventos más utilizados hasta el momento. Desde su creación hasta la actualidad, este invento fue realizado por Thomas Alva Edison en 1880. Tras eso hay un largo debate que existe entre diversas fuentes de informaciones, diciendo que desde mucho antes ya existía una lámpara incandescente o métodos de formar una lámpara incandescente. Entonces de ahí viene la pregunta de dónde proviene o quién es el inventor de la lámpara incandescente. Thomas Alva Edison tenía un contrincante que era Swan, o mejor conocido como Sir Swan. Él era uno de sus mayores contrincantes y patentó que él fue el que inventó la lámpara incandescente, pero en Inglaterra, en otro lado. Edison creó su propia compañía de industria eléctrica, creando o realizando muchas lámparas incandescentes mediante el método que él halló. En cambio, su contrincante también había hecho lo mismo. Ellos se unieron formando General Electric, una empresa que luego optó por el método de Swan para la construcción de lámparas incandescentes. Pero también, pensándolo bien, por una parte, no solamente fue Thomas Alva Edison el que inventó la lámpara incandescente, también tuvo ayudas de uno de sus grandes discípulos, que era Nikola Tesla, que era una persona proveniente del Imperio Austrohúngaro. Tesla llegó a los Estados Unidos siendo solamente un estudiante y tratado como un científico loco. En cambio, Thomas Alva Edison vio un gran potencial en él y lo adoptó como su aprendiz. El aprendiz diseñó también una lámpara incandescente, pero no de la misma manera como Thomas Alva Edison, sino mucho mejorado y con otra forma de conexión, superándole a su maestro. Volviendo al tema de la incógnita de quién creó la lámpara incandescente, si investigamos nos damos que el primero en usar el término lámpara incandescente fue William Robert Grove, en un artículo publicado en una revista de filosofía, en la cual se describe paso a paso y cómo se realiza el experimento. También encontramos que en 1820 Warren de la Rue hizo lo mismo, pero con una espiral de platino. Y en 1835 James Lipsey desarrolló la lámpara incandescente. Ahí nos quedamos a pensar quién fue el verdadero inventor de la lámpara incandescente. Pero como sabemos, habrá muchas y miles de formas de crear una lámpara incandescente, solamente que a Thomas Alva Edison se le conoció por todos los trabajos que realizó. También encontramos en 1841 a Frederick Moleys utilizando 2 hilos de platino, y en 1845 a John Starr, que obtuvo la patente de la lámpara, otro más que patentó el invento de la lámpara incandescente. A medida que vamos citando fechas y nombres, nos damos cuenta que descubrieron varias formas de realizar una diferente a otra o una igual a otra, solamente utilizando otros conceptos. Y en 1846 encontramos a John Dave con la lámpara incandescente con filamento de platino.
Ahí nos damos cuenta que se van sumando cada vez más y más. En 1850, Edward Shepard construyó con un filamento de carbono otra lámpara incandescente más en la historia. En 1855, Heinrich Goebel utilizó bambú carbonizado como filamento, otro método para armar una lámpara incandescente. En 1856, el francés Chagny creó la lámpara incandescente para una mina o para la utilización de minas. Otro método más, o otro creador más. En 1872, Alexander Loggin desarrolló una bombilla incandescente llena de nitrógeno y con filamento de grafito. Si nos ponemos a analizar esto, vamos a encontrar muchas formas y maneras de realizar una lámpara incandescente. Tal vez lo que le llevó a Edison a ser reconocido como el inventor de la lámpara incandescente fue por su durabilidad, los materiales que utilizaban y por su libre comercio, o mejor dicho, por que no eran tan dañinos a la persona, digámosle en un sentido. Pero esto también nos lleva a otra pregunta. ¿Quién fue el que tuvo la idea principal? ¿De dónde nació esa idea? ¿O todos tuvieron la misma idea y sacaron distintas formas para realizarlo? Eso ya queda a criterio de cada uno. Continuando con la historia de la lámpara incandescente. La lámpara incandescente se desarrolló, mejor dicho, durante la Revolución Industrial. Y bueno, eso trajo grandes cambios, ya que antes las ciudades eran iluminadas con lámparas, gas o vela o antorchas o otro tipo de iluminación. Y en ese entonces, cuando se inventó la lámpara incandescente, se decidió utilizar eso para la iluminación de casas, calles, edificios, etcétera, etcétera. Para todo método que ustedes quieran utilizarlos fue creado. Thomas Edison, al intentar crear la lámpara incandescente que él pensaba que era la única manera que hay seguro para él, en cambio nosotros nos damos cuenta que no. Nosotros podemos debatir que él o sus científicos, sus compañeros de trabajo, pues tuvieron un excelente trabajo, ya que consiguieron un avance tecnológico muy alto para esa época. Él, tras haber inventado la lámpara incandescente, inventó otras creaciones, o mejor dicho, creó otros inventos, pero no son tan reconocidos como la lámpara incandescente, lo que le llevó a la fama, digámosle. Su contrincante de negocios, de venta de lámparas o de experimentos, resultó siendo uno de sus mejores aliados para formar la empresa de ellos dos. En cambio, Tesla, su mejor aprendiz, terminó superándole, ya que Tesla tenía mucha más visión que Thomas Edison. Esto nos deja bien en claro que Thomas Edison dio un pequeño paso, pero a medida que nosotros vamos descubriendo, de ese paso damos saltos y saltos más largos. La lámpara incandescente es un dispositivo que produce luz mediante el calentamiento de un filamento metálico al paso de la corriente eléctrica. Las partes de la lámpara son las siguientes. Consta de una ampolla sellada que envuelve la parte interna de la lámpara. Dentro de ella contiene un gas inerte que hace que la lámpara quede totalmente aislada del medio ambiente para evitar la combustión del filamento.
La parte más importante es justamente el filamento de wolframio, que se calienta al paso de la corriente por un proceso que estaré explicando en breve. Consta de un soporte que sostiene los extremos del filamento, aquí podemos observar, y el vástago que sostiene los soportes del filamento y unen a la base de la lámpara. El casquillo por donde se enrosca la lámpara, el portalámpara, es la última parte, y ahí van los hilos conductores, que son los encargados de conducir la corriente eléctrica. ¿Cómo funciona una lámpara incandescente? Hemos dicho que el filamento es de wolframio. ¿Qué pasa dentro del wolframio? Dentro de este filamento, mejor dicho. Los electrones al pasar chocan con los átomos. Acá podemos ver los electrones que chocan con los átomos, perdiendo parte de su energía en forma de calor. Otra parte es absorbida por los átomos de wolframio, pero el exceso de la absorción hace que éstas se inestabilicen. Y el proceso de restabilizamiento es liberar energía, y ahí es donde se forma, se emite la luz. Básicamente ese es el funcionamiento de la lámpara incandescente. Bueno, ahora veremos otro tipo de lámparas. La lámpara halógena. Esta es una variante de la lámpara incandescente, con un filamento de tungsteno dentro de un gas inerte y una pequeña cantidad de halógeno, como el yodo o el bromo. El filamento y los gases se encuentran en equilibrio químico, mejorando el rendimiento del filamento y aumentando su vida útil. El vidrio se sustituye por un compuesto de cuarzo que soporta mucho mejor el calor, lo que permite a las lámparas de tamaño mucho menor para potencias altas. Algunas de estas lámparas funcionan a baja tensión, por ejemplo a 12 voltios, por lo que requieren de un transformador para su funcionamiento. La lámpara halógena tiene un rendimiento un poco mejor que la incandescente, 18,22 lumen por watt, y su vida útil se aumenta hasta las 2000 y 4000 horas de funcionamiento. Bueno, existen dos tipos de lámparas incandescentes: las que contienen gas halógeno en su interior y las que no lo contienen. Bueno, entre las lámparas incandescentes no halógenas podemos distinguir que se han rellenado con un gas inerte de aquellas en que se han hecho el vacío en su interior. La presencia del gas supone un notable incremento de la eficacia luminosa de la lámpara, dificultando la evaporación del material del filamento y permitiendo el aumento de la temperatura y de trabajo del filamento. Las lámparas incandescentes tienen una duración normalizada de 1000 horas, una potencia de entre 25 a 2000 vatios y eficacias de 3.5 y 11 lumes por vatios para las lámparas de vacío y entre 10 y 20 para las rellenas de gas. En la actualidad predomina el uso de lámparas con gas, reduciéndose el uso de las de vacío, aplicando a ocasiones en alumbrado general con potencias de hasta 40 vatios. Bueno, las lámparas con gas podemos ver en el cuadro que tiene una temperatura de 2500 Celsius, su eficacia luminosa va de 10 en 20 lumens por watt, luego la duración es de 1000 horas y las pérdidas de calor es por convección y radiación. Lámparas de vacío. Bueno, la temperatura del filamento es 2100 Celsius y la eficacia luminosa de la lámpara es de 7.5 a 11 lumens por watt. La duración es de 1000 horas y las pérdidas de calor por radiación. Bueno, el segundo tipo de lámparas son las lámparas halógenas de alta y baja tensión. En las lámparas incandescentes normales, con el paso del tiempo se produce una disminución significativa del flujo luminoso. Esto se debe en parte al ennegrecimiento de la ampolla por culpa de la evaporación de partículas de wolframio de filamento y su posterior condensación sobre la ampolla. Bueno, agregando una pequeña cantidad de compuesto gaseoso con halógenos como puede ser el cloro, bromo o yodo, normalmente se usa el CH2Br2,
a este gas relleno se consigue establecer un ciclo de regeneración del halógeno que evita el ennegrecimiento. Bueno, con el tungsteno se evapora, se une el bromo formando el bromuro de wolframio. Con las paredes de la ampolla, o sea, estas paredes están muy calientes, aproximadamente serían 260 grados Celsius. No se depositan sobre estas y permanecen en estado gaseoso. Cuando el bromuro de wolframio entra en contacto con el filamento que está muy caliente, se descompone el tungsteno que se deposita sobre el filamento y el bromo pasa al gas relleno, y así el ciclo vuelve a empezar. Bueno, el funcionamiento de este tipo de lámparas requiere de temperaturas muy elevadas para que pueda realizarse en el ciclo del halógeno. Por esto son más pequeñas y compactas que las lámparas normales, y la ampolla se fabrica con un cristal especial de cuarzo que impide manipularla con los dedos para evitar su deterioro. Tiene una eficacia luminosa de 22 lumens por watt, con una amplia gama de potencias de trabajo de 150 a 2000 vatios, según el uso que se estén destinadas. Las lámparas halógenas se utilizan normalmente en alumbrado por proyección y cada vez más en iluminación doméstica. Bueno, como bien mencionamos al comienzo, nosotros estamos en la era de la tecnología, estamos en un mundo, o sea, estamos en el siglo XXI y la tecnología cada vez avanza más y más. Y obviamente no nos vamos a quedar con una tecnología ya muy antigua, que serían las lámparas incandescentes. Hoy día avanzó mucho y esta lámpara ya está en su etapa de decadencia. Prácticamente se estarán dejando de fabricar, y algunas que se le están, digamos, poniéndoles enfrente, o sea, aumentando sus ventas, es las lámparas de bajo consumo. O sea, la lámpara tradicional de 100 vatios de una incandescente cuesta ponerle 1500 guaraníes en el mercado, proporciona la misma luz que una lámpara de bajo consumo de 20 vatios que cuesta ponerle por los 16.000, 32.000, dependiendo de la marca. En un periodo de un año y teniéndolos encendidos 5 horas diarias, el consumo cada vez se va proporcionando de la misma luz. A ver, 1000 vatios por 5 horas por 365 días nos daría un total de 182.500 vatios hora. Y 20 vatios por 5 horas por día por 365 días nos daría 36.500 vatios hora. Este es uno de los factores, digamos, que más influyen en que las lámparas incandescentes vayan decayendo cada vez más, porque el consumo es, o sea, abismal, digamos, es mucho mayor a lo que serían las lámparas de bajo consumo, aparte con poca potencia y sin perder la luminosidad de la misma. Es algo mucho más favorable, claro, no quita el valor histórico que tiene las lámparas incandescentes ya porque fue la base de todo, pero con el paso del tiempo nos vamos renovando, como que hay que cambiar un poco. Siempre hay que estar dispuesto para todos los cambios. Y no solamente están las lámparas de bajo consumo, están también las lámparas LED que se empiezan a implementar. Hoy día tienen una variada gama, digamos, de diseños, colores y asuntos que superan en una buena forma a las lámparas incandescentes, pero no por eso hay que, digamos, olvidarla, hay que sacarla del contexto de las lámparas. Bueno, para que vean mejor, voy a hacer o sea, acá tenemos un cuadro comparativo en cuanto a diferentes lámparas. Bueno, la lámpara dicroica tiene una potencia de 23 y su consumo es de 0,023 kilowatt hora, ¿cierto? Un tubo fluorescente es de 40 vatios de potencia y su consumo es 0,050. El tubo fluorescente 30 vatios de potencia y 0,040 de consumo. La lámpara fluorescente compacta de 7 vatios es de potencia 7 y su consumo 0,007. La lámpara fluorescente compacta de 11 vatios, su potencia es 11 vatios y el consumo es 0,011. La lámpara fluorescente compacta de 15 vatios, una potencia de 15 y un consumo de
0,015. Lámpara fluorescente compacta de 20 vatios, una potencia de 20 vatios y un consumo de 0,020. Lámpara fluorescente compacta de 23 vatios y un consumo de 0,023. Una lámpara incandescente de 20 vatios, una potencia de 40 y un consumo de 0,040. Una lámpara incandescente de 60 vatios, potencia de 60 vatios y un consumo de 0,60. Y la lámpara incandescente de 100 vatios, una potencia de 100 y un consumo de 0,100 kWh. Y así es, compañeros profesores, como vamos culminando nuestra presentación. Espero que les haya sido de ayuda, de información sobre todo lo que fue el inicio, el comienzo, el funcionamiento de las lámparas, sobre todo las incandescentes y las halógenas. Esperemos que haya sido de su agrado. Muchas gracias por su atención.